pruebas de inteligencia. Otis. Inteligencia. Definiciones de inteligencia. Ferguson, 1954, citado en Anastasia página 319, 1998 consideró la inteligencia como las técnicas generalizadas de aprendizaje, comprensión, resolución de problemas, pensamiento y nivel conceptual general, que ha cristalizado debido a las experiencias cognitivas, durante la crianza del individuo en el hogar y la escuela. Webster, 1958, citado en Costa página 61, 1996. La inteligencia es la capacidad global del individuo para actuar con un fin, pensar racionalmente y manejar el medio adecuadamente. Vernon, 1969, citado en Anastasia página 317, 1998, atribuye 3 significados al término de inteligencia. 1. Capacidad innata, el equipo genético. 2. Lo que los individuos hacen, comportamientos que involucran aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas. 3. Los resultados que se obtienen de las pruebas, muestreo de habilidades especiales. Costa, 1996, página 61, señala que la mayoría de las definiciones consideran como una característica principal de la inteligencia la capacidad de orientarse en situaciones nuevas a base de compresiones, de resolver tareas con la ayuda del pensamiento, no siendo la experiencia lo decisivo, sino más bien la comprensión de lo planteado y de sus relaciones. Posturas teóricas. Aunque autores como Galton y Binet realizaron importantes contribuciones al estudio de la inteligencia, fue Spearman el primero en exponer una teoría sobre inteligencia. Spearman, 1927, citado en Anastasia página 310 a 311, 1998, y en Costa página 62, 1996. La teoría bifactorial de Spearman propone que toda actividad intelectual incluye tanto un factor general G o inteligencia general y un factor específico E. El factor G es la energía mental subyacente y constante a todas las operaciones psíquicas, es innato y no cambia a lo largo de la vida. Este tipo de inteligencia es la encargada de realizar operaciones de abstracción, razonamiento, relaciones, etc. El factor específico es independiente de factor G y de otros factores específicos y sufre cambios constantes de acuerdo a la experiencia del individuo. Tiempo después propone que entre el factor general y los factores específicos existe un factor común o factor de grupo que tiene por característica el aparecer en grupos de personas. Thurston, 1938, citado en Anastasia página 312 a 313, 1998, y Costa página 62, 1996, pensó que lo que Spearman nombraba factor G podía descomponerse en un número determinado de aptitudes mentales primarias que son las siguientes. 1. El factor V comprensión verbal, se encuentra en las pruebas de vocabulario y de comprensión de absurdos verbales principalmente. 2. El factor N o aptitud numérica, aparece en pruebas sencillas de aritmética. 3. El factor S o espacial hace referencia a las relaciones visuales. 4. El factor M de memoria aparece en las pruebas de repetición de palabras, frases, números o dibujos. 5. El factor R o razonamiento aparece en las pruebas donde han de deducirse reglas y elementos en series de letras. 6. El factor W o fluidez verbal es la habilidad para encontrar palabras rápidamente y se encuentra en pruebas que consisten en encontrar el mayor número de palabras que inicien con una letra determinada. 7. Velocidad de percepción, aparece en pruebas que requieren de cierta velocidad y exactitud. Esta visión de la inteligencia ha sido muy generalizada y útil para la posterior construcción de pruebas. Sin embargo, en investigaciones más actuales se han encontrado principalmente 2 puntos débiles. El primero es que estos factores puros pueden desintegrarse aún más, y segundo que se entremezcla indistintamente los procesos, fluidez, razonamiento, de los contenidos, verbal, espacial.
Cattell R.B., 1943, citado en Anastasia página 224 a 225, 1998, proponía la existencia de dos tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. La inteligencia fluida es aquella donde subyacen las habilidades de memoria, razonamiento inductivo y rapidez en las relaciones espaciales, entre otras que son las que intervienen en el proceso de aprendizaje. Este tipo de inteligencia también se ocupa de entender lo que se ha aprendido, nos hace capaces de ver la relevancia del conocimiento en una problema determinada, así como de usar el conocimiento de manera creativa en una situación nueva. Otra de las características importantes de esta inteligencia es que en esencia es no verbal y relativamente ajena a toda cultura, por lo que muchas veces se le ve como inteligencia innata que crece hasta la adolescencia y decrece en la madurez. También se cree que esta depende más de las estructuras fisiológicas que respaldan la conducta intelectual y por lo mismo es más sensible a los efectos de la lesión cerebral. La inteligencia cristalizada se refiere a las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, por lo que para su desarrollo dependen de la exposición a la cultura y la educación. También es la responsable del establecimiento de relaciones, juicios, análisis y solución de problemas, capacidad para organizar la información, etc. Se piensa que la inteligencia cristalizada solo puede desarrollarse mediante la práctica de la inteligencia fluida y en contraposición a esta. Crece con los años. Las pruebas Stanford Binet Wixie, Whisker y Weiser contienen medidas de inteligencia fluida y cristalizada. Guilford, 1957, citado en Costa páginas 62 a 63, 1996, después de un extenso estudio sobre las teorías analítico-factoriales, llegó a la conclusión de que los factores que se habían propuesto hasta entonces no eran lo suficientemente diferenciados, lo cual ocasionaba que se confundieran procesos y contenidos. En 1957, propuso una novedosa perspectiva de la organización de la inteligencia donde afirma que ésta se compone de 120 factores. Hasta el momento, mediante el método de análisis factorial, solo se conocen bien delimitados 50 de los 120 factores que se conciben, no obstante se espera que con el tiempo puedan incluirse en ella los demás factores aptitudinales descritos por el análisis factorial. Garner, 1983, citado en Anastasia página 294, 1998, su teoría se basa en tres principios, que son: 1. La inteligencia no es una sola unidad, sino un conjunto de inteligencias múltiples, cada una de las cuales es un sistema por derecho propio. 2. Cada inteligencia es independiente de todas las otras. 3. Las inteligencias interactúan entre sí, de otra manera nada podría lograrse. Y plantea un amplio espectro de nuevas inteligencias, aunque no ha declarado que esta sea su lista final: lógico-matemática, espacial, lingüístico-verbal, musical, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista y existencialista. Las primeras 8 inteligencias tienen más de 10 años de investigación por medio de varios proyectos y programas curriculares. Sternberg, 1985, citado en Anastasia página 294, 1998, aporta una de las teorías recientes en este campo. Considera que la inteligencia consta de 3 partes: contextual, experimental y componencial. La inteligencia contextual es la que se encarga de la adaptación al medio, es decir, tanto el entorno o contexto habitual en el que se vive, así como las conductas que representa la convivencia diaria como con las personas que nos rodean. En forma coloquial a este tipo de inteligencia se le conoce como inteligencia práctica o sentido común, por ejemplo, el llevarse bien con las personas que laboran con nosotros. La inteligencia de la experiencia, este componente de inteligencia nace de la idea de que como todo conocimiento es afectado por la experiencia, en ella deben subyacer las habilidades que ponen en marcha habilidades para que el proceso de información funcione bien y se pueda de esta forma enfrentar situaciones en forma apropiada. La inteligencia conceptual engloba los componentes de procesamiento de la información usada en el pensamiento inteligente.
es decir, muchos de los factores medidos en las pruebas de inteligencia, por ejemplo, solucionar analogías. Goleman, 1995, Inteligencia emocional. Algunos autores como Thorndike, Garner y Sternberg incluyen en sus definiciones de la inteligencia una referencia de dimensiones afectivas o emocionales. La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que sustentan una adecuada comprensión, evaluación, regulación y expresión de las emociones, Salovey y Mayer 1990, lo cual permite una mejor consecución de las metas que el sujeto se ha propuesto a sí mismo. También posibilita la regulación adaptativa de las conductas emocionales, salvaguardándole de daños físicos derivados del estrés. La definición de Salovey, 1990, citado en Anastasi página 300, 1998, incluye las inteligencias inter e intrapersonal de Garner, organizándolas hasta llegar a abarcar las siguientes competencias principales: autoconocimiento emocional, empatía, autocontrol emocional y su adecuación al momento y a los objetivos, capacidad de motivarse a sí mismo y control de las relaciones o habilidad para relacionarse adecuadamente con las emociones ajenas. La delimitación entre la inteligencia emocional y la propuesta por la orientación psicométrica no ha sido suficientemente establecida. Tampoco las diferencias entre inteligencia emocional y conducta emocional. Sin embargo, su conceptualización no supone contradicción alguna. El grado en que cada sujeto posee una y otra puede presentar importantes contrastes, es decir, una elevada inteligencia emocional puede acompañarse de un CI no tan elevado y viceversa. La inteligencia desde sus primeros estudios ha sido uno de los conceptos más polémicos e incomprendidos dentro de la psicología. La razón es tal vez porque son muchas y muy diversas las conductas y habilidades que se engloban bajo este término. El reto es pues consensar los puntos de vista y seguir explorando el cada vez más sorprendente e inagotable mundo de la mente humana. Medición de la inteligencia. A diferencia de las pruebas de habilidades y capacidades específicas, los test de inteligencia miden la capacidad global de un individuo para desenvolverse en su entorno. Las puntuaciones de estas pruebas se conocen como cocientes intelectuales, y no coeficientes, como a menudo incorrectamente se les denomina, aunque unas pruebas difieren considerablemente de otros. El Stanford Binet, por ejemplo, da mucha importancia a las habilidades verbales, mientras que las escalas de Wechsler, Weiss y Wisk para los niños, separan en dos subescalas la inteligencia verbal de la no verbal, cada una con su cociente específico. Las primeras escalas de inteligencia daban una edad mental que expresaba el nivel del niño según el promedio de los niños de cada edad, con lo que se podía saber si uno en concreto estaba encima, debajo o al mismo nivel que los de su misma edad cronológica. Dividiendo la edad mental así obtenida entre la cronológica, se obtenía una cifra, el cociente intelectual, que multiplicada por 100 daba la medida de la inteligencia, método que aún hoy se emplea. La media es 100, y casi la mitad de la población puntúa entre 90 y 110, pero dado que las puntuaciones de los test en estos varían bastante según cómo sean administrados, no comienzan a ser consideradas puntuaciones anormalmente apartadas del promedio hasta menos de 75, o más de 120. El posible grado de error también se controla dentro de un proceso completo de evaluación, contrastando el conjunto de puntuaciones obtenidas en distintas pruebas. El primer impulso al desarrollo de las principales pruebas que se utilizan incluso en la actualidad fue la necesidad de dar respuesta a ciertas demandas sociales, en la educación, el ejército, etc. La primera prueba de inteligencia útil fue elaborado en 1905 por los psicólogos franceses Alfred Binet y Anne-Théodore Simon, que desarrollaron una escala de 30 reactivos para asegurarse de que ningún niño sería apartado del sistema de París de educación sin someterse a un examen formal. En 1916, el psicólogo estadounidense Lewis Terman elaboró en Stanford la primera revisión de la escala Binet-Simon para una población a partir de los 3 años. Esta prueba sería revisada posteriormente en 1937 y en 1960, siendo aún hoy una de las escalas más usadas para medir la inteligencia.
Poco después, durante la Primera Guerra Mundial surgió la necesidad de seleccionar y clasificar a los reclutas de la Armada de los Estados Unidos, por lo que se decidió formar un comité que se encargara de elaborar pruebas de inteligencia. Siendo Yarkes director de este comité y A.S. Otis uno de los principales colaboradores, se crearon las pruebas Army Alpha y Arma Beta. Al terminar la guerra, estas pruebas se utilizaron en la clasificación y selección de civiles y empezaron a aparecer pruebas derivadas Army Alpha y Arma Beta. Uno de los pruebas fue el Otis, 1918, el cual desde entonces ha sufrido una serie de revisiones. A partir de las famosas series de pruebas Otis, se han realizado diversas adaptaciones de características similares, aunque con los nombres de Otis sencillo y Otis superior.